Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando de mis planes para cada uno de los equipos de la NBA de cara a esta agencia libre. Y ahora llega el turno de los Phoenix Suns, un equipo que fue muy agresivo este año, hubo un cambio de propietario, perdieron a Robert Sarver, que era el peor propietario de la NBA, y llegó una nueva persona a ponerse al frente, y llegó de manera muy agresiva, porque intercambiaron por Kevin Durant, y este año tenían aspiraciones muy altas, se han quedado cortos, pero vamos a hablar de qué es lo que pueden hacer estos Phoenix Suns con el fin de ser mejores de cara a la próxima temporada y aspirar a ganar el título un año más. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Tal vez no conteste a todos los comentarios, pero os aseguro que lo leo todo, simplemente no me da tiempo a contestar a todo tampoco. Pero eso, si queréis escribir, lo voy a leer. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Suns son un equipo que tras la llegada de Kevin Durant tiene un dúo de estrellas entre Durant y Booker espectacular. Booker está en el mejor momento de su carrera, Durant ya no, pero sigue siendo buenísimo, y tras eso el equipo decae considerablemente. Estamos hablando de una plantilla muy cara que tiene solo 7 jugadores bajo contrato y aún así está por encima del impuesto de lujo, y van a tener que mejorar y completar la plantilla con jugadores muy baratos, pero creo que siempre hay una manera para mejorar este equipo. Los Suns están actualmente 13,9 millones de dólares por debajo del segundo tax apron, que es ese gran impuesto de lujo que realmente vuelve más duras las cosas para los equipos, y no es que tengan muchos mecanismos para superar esto a menos que sobrepaguen a algunos de sus agentes libres, porque su núcleo fuerte está atado ya tienen sus contratos asegurados y van a estar por encima del impuesto de lujo, pero no creo que vaya a ser un problema esto. También tendrían disponible a mid-level de 7 millones de dólares para equipos por encima del impuesto de lujo, siempre y cuando no superen ese segundo impuesto de lujo, pero como veremos después en este vídeo va a tener otras prioridades, y tiene una excepción de intercambio de 5 millones de dólares por intercambio de Saric por Darius Bazley, y una vez más, no creo que la vayan a utilizar. En lo que respecta al draft, solo tiene un pick de segunda ronda, que es la elección 52, que probablemente sea un jugador que acabe en contrato dual, y a nivel de agentes libres, como veis, la lista es tremenda. Darius Bazley, que es agente libre restringido, Jock Landale, que también es agente libre restringido, Torrey Craig, Bismack Biyombo, T.J. Warren, Damian Lee, Josh Okogie, Terrence Ross y por último Saben Lee, que es un jugador en contrato dual. Como habéis visto, tiene muchos agentes libres y en consecuencia no va a haber muchos jugadores en plantilla, pero el núcleo fuerte del equipo, como decía antes, está asegurado. Lo que necesitan es mantener su versatilidad, conseguir profundidad, que fue el mayor problema de este equipo en esta temporada, sobre todo desde que intercambiaron por Kevin Durant, porque obviamente sacrificaron muchas piezas. Pero a día de hoy, en lo que respecta a las fortalezas de este equipo, la número uno son sus superestrellas. Devin Booker más Kevin Durant es un dúo capaz de lo que sea. Lo que falta es rodearlos de manera adecuada. Ha sido un equipo sólido en defensa, aunque mucho ha dependido de jugadores como Kogi y Torrey Craig, a los que podrían perder, y al menos durante la temporada regular de DeAndre Ayton en playoffs ha sido diferente, y es un equipo que a nivel de creación individual con Chris Paul y sobre todo Booker y Durant no tiene muchos problemas, pero si bien tiene un trío de jugadores muy potente a la hora de crear por sí mismos, en los momentos de ausencia de Chris Paul, que no son pocos, sí que han echado en falta el tener a alguien más capaz de llevar la batuta, y es que el equipo flojea mucho a nivel de banquillo. No tenía un banquillo sólido, ahora es que no lo tiene en absoluto, así que es algo que van a tener que rellenar. La salud es un problema, no tanto con Devin Booker como con Kevin Durant y sobre todo Chris Paul. Esos dos jugadores se pierden muchos partidos. Chris Paul cada año se lesiona en playoffs y es algo que van a tener que solventar de alguna manera. Y es un equipo que flojea mucho a nivel de anotación interior. Se basan fundamentalmente en anotar en la media distancia y eso funciona porque tienen muy buenos tiradores, pero no es consistente. Hay ocasiones en las que el tiro no está entrando y no tienen tantos recursos de presión interior. Ayton tendría que serlo y no funciona. Y Kevin Durant a día de hoy está siendo posiblemente el jugador que más presión pone en el aro y es algo que deberían intentar mejorar un poco, aunque no va a ser sencillo. En lo que respecta a los jugadores que tienen en plantilla, solo tienen a 7, como decía antes, en Kevin Durant, Devin Booker, DeAndre Ayton, Chris Paul, que tiene un contrato parcialmente garantizado, pero tiene 15,8 millones de dólares garantizados de los 30 que cobra, o sea que básicamente es como si fuera un contrato garantizado. Tienen también a Landry Shamet, cobrando unos 10 millones de dólares, a Cameron Payne, que tiene un contrato no garantizado de 6,5 millones, y a Ace Wainwright, que estaba en contrato dual el año pasado, pasó a firmar un contrato regular y este año es una opción del equipo de 1,9 millones de dólares. Y en lo que respecta a las necesidades de este equipo, la número uno es mover a DeAndre Ayton. No tiene futuro en este equipo, está muy claro. Estamos hablando de un jugador con mucho talento, que fue el pick número 1 de su draft, que cobra un máximo salarial y es demasiado por él, pero es un jugador bueno que se merece cobrar no mucho menos de eso cuando está bien. Al final es un tío de 18 puntos y 10 rebotes por partido, pero por cuestiones de actitud y de esfuerzo, los Suns tienen que moverlo, necesitan buscar profundidad, convertir a Ayton en varias piezas y darle una vuelta a esto porque no funciona. Necesitan rellenar la plantilla y el mecanismo principal para esto es mover a Ayton y tras eso
la mínima del veterano, y les vendría bien ganar presencia interior. Es algo que no va a ser sencillo y puestos a elegir entre algunas cosas, lo más probable es que les compense más rellenar la plantilla con jugadores mejores que centrarse en ganar presencia interior, porque eso sería cambiar a Ayton por posiblemente algún otro jugador interior más agresivo, y no es que sea tan fácil porque el mercado Ayton va a ser para equipos que no tengan presencia interior tan potente, ¿no? Y en esta ocasión vamos a cambiar el orden habitual del vídeo. En vez de hablar de los diferentes contratos, a quién renovaría y a quién no, vamos a hablar directamente de DeAndre Ayton, porque pueden moverlo antes del draft y es muy lógico que lo hagan en ese momento, porque es un momento en el que podrían conseguir picks por él, reconvertir esos picks con otros jugadores por más valor, y creo que al final la prioridad número uno es saber qué equipo vas a tener después de mover a Ayton, y tras eso podrás tomar tus propias decisiones. Obviamente, si el mercado de Ayton no está claro antes del draft y tienen que llegar a agencia libre, pues se cambiaría el orden, pero aquí vamos a esperar así. Para empezar, Ayton es un jugador de 24 años bueno. Ha tenido problemas de actitud, ha tenido problemas de esfuerzo y este año ha sido decepcionante, pero mucho viene de los playoffs pasados. Supongo que la mayoría de equipos aspirarán a tener al Ayton de hace un par de años, y ese Ayton era buenísimo y aún este año realmente fue productivo. Estamos hablando de un jugador que mide 2'11", tiene una envergadura de 2'27" y ha promediado 30 minutos de juego, 18 puntos, 10 rebotes, 2,6 rebotes ofensivos, solo 0,8 tapones, un 59% de acierto en sus tiros de campo y un 76% de sus tiros libres. Es capaz de tirar un poco la media distancia, tiene toques, capaz de meter sus tiros libres, cosa que no todos los pivots pueden hacer. Es un muy buen reboteador, se mueve bien para su tamaño, no es alguien súper versátil en defensa, pero es más móvil que la mayoría de pivots, y aunque no tapone muchos balones, sí que intimida y altera tiros cuando se está esforzando, que es algo que no hace demasiado. Creo que Ayton va a tener valor, va a tener un valor positivo y un valor que realmente va a ofrecer un retorno interesante para Phoenix. No a la altura de lo que podría haber sido hace un par de años, es verdad, pero aún así hay opciones. De todas formas, he estado mirando qué equipos podrían tener interés en Ayton y no son tantos. Vamos a repetir un poco el formato que habíamos visto cuando hablamos de los Memphis Grizzlies y de su mercado de aleros. Estáis viendo aquí debajo una lista de 5 equipos. Estos son los únicos 5 equipos que creo que de verdad podrían tener un interés real en Ayton y podrían ofrecer valor por él hasta un punto del que tenga sentido. Aún así veréis que un par se derrumban, pero sí, solo son los Raptors, los Spurs, los Blazers, los Hornets y los Mavericks para mí. Si tenéis algún otro equipo en mente, decidme en los comentarios, por supuesto, pero los he puesto por orden de prioridad, empezando por los Mavs como el equipo que posiblemente más posibilidades tiene de intercambiar por Ayton. Creo que querrían un pivot, una presencia interior junto a Luka Doncic, Kyrie Irving y Ayton. Está en el mercado. Y de último tengo a los Raptors porque creo que Toronto podría tener interés en Ayton si pierden a Jakob Poeltl, pero no creo que vaya a pasar. Y aún si pierden a Poeltl, esto se derrumba y no creo que vaya a haber un intercambio, porque a nivel salarial, con los 32 millones de dólares que cobra Ayton, si Gary Trent Jr. rechaza su opción del jugador, el intercambio tiene que ser algo así como John Anunoby y Chris Boucher, y creo que John Anunoby no va a llegar a Phoenix por Ayton, porque Phoenix no tiene picks que ofrecer y los Raptors no van a querer hacer eso. Un Gary Trent Jr. y Chris Boucher y alguna cosilla más por Ayton sería muy interesante, pero Gary Trent va a rechazar su opción y un sin and trade es imposible porque los Suns van a estar por encima del impuesto de lujo. Así que Toronto se cae, a menos que de verdad pierdan a Jakob Poeltl y busquen una manera de conseguir a Ayton por ahí. Y luego tenemos el caso de los Spurs. No creo que San Antonio tenga un interés tremendo en conseguir a Ayton, pero al mismo tiempo va a tener margen salarial, van a poder absorber su contrato y no tienen un pivot, y mucho dependerá del draft. Obviamente si consiguen la elección número 1 y van a por Wembanyama, tal vez no lo quieran tanto, pero he estado pensando en posibles intercambios de Ayton a San Antonio y solo se me ha ocurrido uno que tenga algo de sentido y no creo que los Spurs lo vayan a hacer, pero la idea sería DeAndre Ayton yéndose a los Spurs a cambio de Keldon Johnson y Zach Collins. Con esto los Suns ahorran unos 5 millones de dólares, consiguen un pivot útil y que ha jugado bien este último año en Zach Collins, y consigue a Keldon Johnson, que tiene un muy buen contrato, cobra unos 20 millones de dólares por año durante los próximos 4 años, incluyendo este que empieza ahora, y tal vez no sea un gran tirador, pero es un buen jugador de ala, defiende, trabaja duro, puede jugar múltiples posiciones y creo que encajaría muy bien en los Suns. Aquí hay un punto complicado a la hora de valorar qué jugador tiene más valor, si Keldon Johnson o Ayton. Creo que Ayton tiene más talento y probablemente sea mejor que Keldon Johnson, también cobra más. Pero, claro, Keldon Johnson viene de una temporada en la que ha puesto muy buenos números, en un equipo terrible, tanqueando, y en la que la eficiencia se ha resentido porque obviamente el equipo no era tan bueno. Creo que al final sería un intercambio más justo de lo que puede parecer, pero no creo que vaya a pasar, así que lo rechazamos. Y luego podríamos hablar de los Blazers, que creo que realmente tendría mucho interés en mover a Nurkic, que es peor que Ayton, pero cobra la mitad, y algo más por Ayton para mejorar el equipo y librarse un poco del contrato de Nurkic. Y a los Suns seguramente les interesaría sumar a Nurkic y algo bueno más. El problema es que ese algo bueno no existe, porque a nivel salarial
Los Blazers no tienen tantos contratos que ofrecer y varios de sus jugadores que podrían ser intercambiables son agentes libres y un sign and trade no va a funcionar porque es que no pueden recibir a un jugador en un sign and trade. O sea que es casi imposible. Tendría que ser algo así como Jusuf Nurkic más Nasir Little y a nivel salarial entonces tendría que entrar también Shadon Sharpe y eso es un no rotundo. Así que si bien los Blazers seguro que querrían a Ayton, no veo una manera de conseguirlo a menos que involucren a Anfernee Simons y Anfernee Simons más Nurkic por Ayton y Landry Shamet. No lo veo, sinceramente no lo veo, así que eso se derrumba. Y nos vamos entonces a los Hornets, que a los Hornets y los Mavericks. Y aquí creo que sí que hay un interés real y voy a plantear un intercambio para cada equipo. Y con esto es con lo que vamos a proceder. El de Charlotte, no requiere el draft, así que si los Mavs tuvieran mucha suerte, escalaran en la lotería y tuvieran un pick en el top 4, probablemente eso se derrumbaría y no sería viable, pero este de Charlotte podría seguir funcionando. Los Hornets han tenido un año muy malo en el que van a tener un pick alto, pero son un equipo que quiere ser competitivo cuanto antes porque al final con la Melo Ball no quieren perder tanto tiempo y Ayton les vendría muy bien, necesita un pivot de impacto inmediato. Mark Williams puede ser muy interesante, pero este año que viene no va a ser un jugador de la altura de Ayton tampoco y por eso creo que es viable que hagan un intercambio de Terry Rozier más Cody Martin por DeAndre Ayton. Esto a nivel salarial cuadra, los Suns ahorran un par de millones de dólares. Terry Rozier podría acabar heredando el puesto de Chris Paul y convirtiéndose en el base titular del equipo. De entrada tendría un rol de escolta titular con Booker de alero, a veces de sexto hombre, pero funcionaría muy bien para el equipo, es un muy buen anotador, alguien que cuando tiene el partido realmente puede aportar muchísimo, un jugador un poco inestable a veces, pero aún así alguien que funcionaría. Y Cody Martin es un buen jugador, el típico escolta alero que defiende a buen nivel, es capaz de meter sus triples, tuvo un año duro en el que ha estado lesionado, pero tiene un contrato largo de unos 7,5 millones por año, es un jugador que me gusta y al final los Suns estarían convirtiendo a Ayton en dos jugadores que darían profundidad al equipo, dos jugadores útiles que jugarían en playoffs, lo cual está bastante bien. Es verdad que no es un retorno espectacular, pero Ayton ha tenido un año espectacular y los dos jugadores ayudarían. Pero el intercambio que creo que tiene más sentido para los Suns y con el que vamos a proceder en este vídeo es uno que depende de que los Mavs, primero, retengan su pick, que tiene un 20% de posibilidades de irse a New York, pero bueno, vamos a ir con ese 80% de posibilidades de que lo retengan, y al mismo tiempo también depende de que no escalen al top 4 del draft, porque ahí es demasiado valor ya y se cae un poco. Pero mi idea de intercambio sería que los Mavs vayan a por Ayton, que como decía antes, encajaría muy bien con Luka y con Kyrie Irving, y todavía tendrían posibilidades de renovar a Christian Wood, la mid-level completa, tendrían opciones para ganar profundidad en el equipo, y al mismo tiempo los Suns consiguen un par de jugadores y consiguen un pick no por utilizarlo. Phoenix no quiere el pick 10 del draft, sino para reconvertirlo. La idea de intercambio sería Davis Bertans, Maxi Kleber, el pick 10 de 2023 por Ayton, y de esta manera Maxi Kleber se va al equipo, es un jugador bueno en defensa, capaz de jugar de 4 de 5, les da versatilidad posicional, mete sus triples, es alguien que creo que realmente encajaría en el equipo y que ha tenido un año malo por lesiones, pero creo que va a ayudar, y al mismo tiempo consigue a Davis Bertans, que no es útil como jugador, pero es un jugador cuyo contrato se termina de 17 millones de dólares, por lo que es un ahorro salarial que puede ser útil para enviar a otro lado. Y precisamente vamos a reconvertir a Davis Bertans y ese pick número 10 en más profundidad para los Suns. Y he estado pensando en a dónde podrían enviarlo y creo que encajaría muy bien en Brooklyn. Los Nets son un equipo que están en media de una reconstrucción, al mismo tiempo no encontraron sus propios picks, por lo que un pick de lotería les vendría muy bien, y tienen muchos jugadores de ala, podrían prescindir de uno, y mi idea sería Davis Bertans yéndose a los Nets junto con el pick número 10, a cambio de Dorian Finney-Smith y Edmond Sumner. Con esto los Suns ahorran un par de millones de dólares más, el intercambio cuadra. Dorian Finney-Smith es otro jugador que al igual que Maxi Kleber tiene 3 años más de contrato por delante, es un buen defensor de ala, alguien que en Dallas metía sus triples a muy buen nivel, en los Nets le costó más, pero no había el mismo nivel de creación. En Phoenix creo que una vez más tendría bastante sentido y podría jugar como alero, como a la pivot y anotar sus triples y básicamente aportar en el mismo rol que Torrey Craig pero siendo mejor. Y Edmond Sumner es un base mejor de lo que parece, un jugador que trabaja duro en defensa, que como tercer base para los Suns cobrando 2 millones de dólares es interesante. Y con esto hemos acabado con los movimientos. Decidme qué os parece, si creéis que el pick 10 y Davis Bertans no es suficiente por Dorian Finney-Smith. Yo creo que lo es. Al final una oportunidad de conseguir un jugador en el top 10 por alguien como Dorian Finney-Smith, que es bueno, pero es un role player que a largo plazo no es tan importante para Brooklyn, que además va a querer renovar a Cameron Johnson. No sé, creo que es algo que tiene bastante sentido y los Phoenix Suns no quieren un pick del top 10 ahora mismo, tiene a Kevin Durant y Devin Booker. Este es un mensaje del Denis que está editando el vídeo porque se me pasó durante la grabación. Soy plenamente consciente de que estoy planteando que Maxi Kleber y Dorian Finney-Smith, dos ex Mavericks, se vayan a los Phoenix Suns y pretendía comentarlo en algún momento, pero me despisté. Creo que realmente tiene sentido, son dos muy buenos jugadores de ala y fueron dos jugadores claves en la identidad defensiva de los Mavs que fueron buenos hace un par de años y creo que realmente encajarían en Phoenix. O sea que sí, los Phoenix Suns intentarían ser los nuevos Mavericks después de haber perdido contra aquellos Mavericks, pero con Kevin Durant, Devin Booker y Chris Paul al lado es algo bastante interesante.
Con esto, entonces vamos a hablar de las decisiones internas del equipo porque es lo que queda. No van a tener su mid-level, el equipo es caro, pero han convertido a DeAndre Ayton en 3 jugadores, 2 de ellos buenos jugadores de ala que aportan defensa y aportan tiro en este equipo y que además están atados a largo plazo con un muy buen contrato. Así que ahora pasamos a las decisiones internas y en primer lugar, Saben Lee, el único jugador que tenía en contrato dual, acaba de finalizar su tercer año en la NBA, así que podría seguir un año más en contrato dual. No hay un hueco para él en la rotación o en la plantilla regular, pero creo que sí que sería interesante que le ofrezcan un último año de contrato dual. Si accede, me parece maravilloso, si no, tampoco es el fin del mundo. Y luego, lo que respecta a sus agentes libres, Terrence Ross es alguien que llegó al final de la temporada y de hecho ha aportado algo en playoffs porque los Suns se dieron cuenta de que les interesaba más el tener buenos tiradores alrededor de Kevin Durant y Devin Booker que buenos defensores, aunque lo ideal sería tener jugadores capaces de hacer las dos cosas, pero al final los Suns solo pueden ofrecer la mínima del veterano y tienen que generar huecos después de convertir a Ayton en 3 jugadores, por lo que creo que Terrence Ross es lógico que se vaya. Tal vez si accede a renovar por la mínima me lo plantearía, pero creo que está bien dejarlo ir. A Darius Bazley, que lo dejen ir, 100%. Es agente libre restringido, que levanten sus derechos, no lo quieren. Es un jugador al que consiguieron básicamente por ahorrar dinero, lo cambiaron por Saric, por bajar en el impuesto de lujo y no tiene sentido para Phoenix, así que yo lo dejaría ir si algún equipo está interesado en él. Sigue siendo un jugador joven y atlético, no va a aportar este año en los Suns. Y luego está el caso de Damion Lee. Damion Lee me gustaría que se quedara, pero es un jugador que no ha ganado nada en su carrera. Todos estos años ha cobrado la mínima del veterano y ha tenido el mejor año de su carrera. Phoenix solo puede ofrecerle la mínima del veterano o una subida del 20% de la mínima del veterano. Es muy poco dinero. Si un equipo le ofrece a Damion Lee 4 o 5 millones por año, se tiene que ir. Y creo que al final va a pasar que habrá algún equipo que pueda ofrecerle la vida anual o parte de su mid-level o que tenga margen salarial. Así que me parece poco realista esperar que se quede en Phoenix. Creo que alguien lo va a robar y en consecuencia vamos a considerar que Damion Lee se va, aunque me encantaría que se quedara. East Wainwright es un jugador que decía antes que los Suns tienen una opción de mantenerlo, cobra 1,9 millones de dólares, lleva un par de años en el equipo, parece que es un tío además muy majo y eso siempre está bien para mantener un poco de química en el equipo. Es un defensor de ala que trabaja duro y ha mejorado su tiro de 3, aunque no sea un buen triplista. Yo lo mantendría. Y luego quedan los 2 agentes libres en esa posición de pivot, que son fundamentales ahora porque Ayton ya no está y actualmente los Suns no tienen un pivot, por lo que Bismack Biyombo, por la mínima del veterano una vez más, tiene que quedarse. Phoenix necesita mantenerlo, al final necesitan a alguien que pueda hacerse grande ahí. En este vídeo plantearemos a los Suns jugando en general pequeño, con muchas veces Maxi Kleber a Small Ball 5, pero necesitas algún pivot de vez en cuando, y Biyombo lleva un par de años en el equipo, ha funcionado, y bueno, que se quede. Y luego está el caso de Jock Landale. Jock Landale ha sido muy importante para este equipo, más prioritario que Bismack Biyombo sin lugar a dudas, y si bien Biyombo creo que no va a conseguir una oferta además de la mínima del veterano, puede que en el caso de Jock Landale sí que veamos una oferta superior, pero es agente libre restringido, los Suns tienen su control absoluto y no es que nadie le vaya a ofrecer 10 millones de dólares. Tal vez tengan que pagarle un poco más, pero Landale por 3 millones y medio por año, o 2 años 8 millones por ejemplo, no me parece descabellado en absoluto, y al final es alguien que de verdad ha aportado. No es el pivot de calibre titular ideal para cada equipo, pero en Phoenix es lo mejor que pueden aspirar a tener. Tras eso llega el turno de un jugador que ha tenido un año de resurgir en Phoenix y ese es Josh Okogie. Okogie es un jugador potentísimo en defensa que nunca ha sido un buen tirador de 3 y en Minnesota no había funcionado, y este año en Phoenix de verdad aportó muchísimo. Su versatilidad defensiva lo llevó a ser alguien clave en la temporada regular. En playoffs le ha costado más, pero creo que desde luego si se quiere quedar, si no tiene mercado, renovarlo por la mínima del veterano sería ideal para Phoenix. Tras eso construirán sus derechos early bird y tal vez dentro de un año puedan incluso negociar la posibilidad de pagarle más. Vamos a considerar aquí que Josh Okogie se queda, pero si bien con Damion Lee estoy seguro de que va a tener ofertas superiores y por eso lo van a perder, con Josh Okogie tengo más dudas. Si alguien le ofrece más y se va, tendrán que buscar una alternativa, algún jugador cobrando la mínima al veterano, tal vez incluso retener a Terrence Ross, pero de entrada creo que es posible que Josh Okogie se quede un año más. No ha funcionado en ningún otro lado como en Phoenix y tal vez quiera seguir ahí ganando más valor y puede que dentro de un año tenga más posibilidades de ganar más, ya sea en Phoenix o en otro lado. Y luego está el caso de Torrey Craig. Torrey Craig es fácil de mantener y eso es clave para este equipo que tiene muchos jugadores cobrando la mínima y no tiene flexibilidad para pagarle. Torrey Craig lleva 2 años en Phoenix y además venía de cobrar como 4 millones y medio de dólares, si no recuerdo mal. Al final los Suns tienen la posibilidad de pagarle hasta 11 millones. Nadie le va a pagar 11 millones a Torrey Craig. Es verdad que en este vídeo hemos planteado que han conseguido a Dorian Finney-Smith, que es mejor que Torrey Craig y similar, pero aún así es interesante que lo mantengan por mantener profundidad y porque no es que tengan tantos jugadores que cobren más de la mínima y es un poco de flexibilidad a la hora de hacer intercambios. No creo que Craig vaya a tener un mercado enorme, pero tal vez cobre un poco más que esos 4 millones y medio que estaba ganando, digamos unos 6 millones por año, un contrato de
3 años, 18 millones, siendo el último año un contrato no garantizado o opción del equipo. 3 años garantizados es demasiado. Creo que está bien, es interesante para Phoenix, ha ayudado. De hecho, en la primera ronda de playoffs fue clave y eso, no es tampoco un contrato carísimo. Y aún con todo esto que estamos mencionando, teniendo en cuenta que con Ayton ahorraron bastante, cuando acabemos este vídeo los Suns estarán sobre el impuesto de lujo, pero por debajo del segundo tax apron, que es esa situación realmente complicada, ese salario de 179,5 millones de dólares en total, por lo que pueden permitirse pagarle esto a Torrey Craig sin que sea dramático. Y ya casi hemos acabado, quedan un par de jugadores más. Uno es T.J. Warren. Con Warren, al igual que en el caso de Okogie, no estoy seguro de si va a tener mercado. No es que tuviera un año espectacular, ni mucho menos desde su llegada a Phoenix, pero al final es un jugador con talento ofensivo, cosa que no le sobra en la segunda unidad. Tiene más jugadores versátiles que trabajan en defensa y un par de tiradores limitados. Warren es uno de los mejores anotadores de este equipo en la segunda unidad, uno de los pocos capaces de hacerlo de verdad. Y mucho dependerá de cómo de sano se mantenga y de cómo de capaz sea de reinstaurar su valor, pero tal vez en Phoenix tenga una buena oportunidad porque hay un rol para él en la segunda unidad como anotador principal, posiblemente junto con Cameron Payne, así que tal vez se quede por la mínima el veterano. Vamos a considerar que se queda, y es que creo que varios equipos podrían estar interesados, pero no creo que nadie le vaya a ofrecer más que la mínima. Así que eso, T.J. Warren se queda en Phoenix. Y por último vamos a hablar de un par de jugadores que tienen contratos no garantizados. En primer lugar, Cameron Payne cobra 6 millones y medio de dólares. Payne no ha rendido demasiado bien, pero perderlo y cortarlo es un ahorro por ahorrar. Los Suns no están en esta situación. Estoy a favor de que no gasten desesperadamente y superen el segundo tax apron cuando no es que sea una medida que tenga mucho sentido para ellos, pero ahorrarse esos 6 millones y medio de dólares por Cameron Payne para tener a Edmond Sumner como base suplente y renovar a alguien por la mínima o fichar a alguien por la mínima, no creo que valga la pena. Payne, en los buenos momentos que ha tenido, que hace un par de años que no los tiene, es verdad, era un buen anotador y un jugador que aportaba una chispa en la segunda unidad, y es algo que los Suns necesitan. Al final, como decía antes, Payne y T.J. Warren son de los dos únicos jugadores capaces de, durante 5 minutos, ganarse el equipo a sus espaldas a nivel ofensivo, y por eso yo lo mantendría. Y ya para acabar, que el caso de Chris Paul. Al igual que me he centrado mucho en mover a DeAndre Ayton, mucha gente hablará de la posibilidad de mover a Chris Paul. El problema, Chris Paul cobra 30 millones de dólares, tiene 38 años, y no es que vaya a tener un mercado tremendo. Si quieres mover a Chris Paul, tal vez pueda sacar algo, pero no creo que valga la pena. Este año tiene un contrato parcialmente garantizado, pero tiene garantizados 15,8 millones de dólares. Es demasiado dinero. No tiene sentido desde mi punto de vista que lo corten. Dentro de un año, su último año de contrato de 30 millones, será no garantizado, y ahí es donde habrá que pensárselo más. Pero actualmente, si los Suns quieren seguir siendo competitivos, cortar a Chris Paul para gastar menos, pero no tener dinero para gastar en nadie aún así, no tiene sentido. Así que creo que el Chris Paul se tiene que quedar, les tocará confiar en que sea capaz de mantenerse sano en los próximos playoffs, cosa que no ha hecho mucho tiempo y que es preocupante, pero al final es un base muy bueno que eleva el nivel de los pivots. Gracias a Chris Paul, jugadores como Biyombo funcionan más de lo habitual, y eso se queda un año más al menos. Dentro de un año, en el verano de 2024, veremos. Ahora mismo Chris Paul se queda en Phoenix y se trata de un jugador que este último año promedió 32 minutos de juego, casi 14 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, 4,4 triples intentados con un 38% desde 3, un 44% en tiros de campo, y ya no es el defensor que era antes, ni mucho menos, pero sigue siendo un jugador de impacto positivo. El problema es que no tiene impacto cuando importa porque no está sano. Pero esa es la situación de los Phoenix Suns. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo. Como veis, no ha habido fichajes externos, todo ha girado en torno a mover a Ayton y renovar a jugadores, pero creo que se trata de un equipo mucho más versátil, realmente interesante, al que le falta tamaño, porque han perdido a Ayton y no es que lo hayan sustituido, pero al final hay cosas que hay que conceder. Vamos a ver la plantilla y luego hablaremos de la última posibilidad que tienen de intentar cambiar esto un poco. Y la plantilla a día de hoy estaría constituida por Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant, Dorian Finney-Smith y Maxi Kleber. He puesto a Maxi Kleber como Small Ball 5, pero podrían salir con Jock Landale o Bismack Biyombo como pivot titular también. Y en la segunda unidad tendrían a Cameron Payne, Landry Shamet, Josh Okogie, Torrey Craig, Jock Landale, Edmond Sumner, Ish Grindwright, T.J. Warren y por último Bismack Biyombo. Queda un hueco libre en la plantilla, podrían fichar a alguien por la mínima del veterano, todavía tienen como unos 3 millones de dólares más o menos de margen hasta ese segundo tax apron si renueva a Torrey Craig por unos 6 millones, o sea que en general no debería ser un problema. Como veis, este equipo tiene una carencia principal, que es que le falta un pivot mejor. Pero creo que es lógico que de entrada prueben con esto, tienen un hueco libre en la plantilla para intentar fichar a alguien por la mínima del veterano si les hace falta. Mirad lo que consiguieron sacar los Miami Heat de Cody Zeller antes de los playoffs, o incluso Phoenix de Bismack Biyombo hace un par de años. Es posible rascar algún pivot competente en ocasiones en medio de la temporada, y si no hay una ruta más todavía para intentar mejorar. Y es que Landry Shamet tiene un contrato de 10 millones de dólares que en cierto modo se termina, porque su próximo año de contrato es no garantizado, por lo que siempre puede intentar mover a Landry Shamet y alguna de sus segundas rondas o
los pick swaps que le quedan, porque ya no pueden cambiar picks de primera ronda directamente, y eso, cambiar a Landry Shamet por algo, un pivot cobrando 10 millones de dólares mejor. Richard Holmes es una opción, si confías en él. Al final, Shamet tiene un año menos de contrato. Estoy seguro que los Kings lo cambiarían encantado porque Holmes ni juega para ellos. Y si no, puede que haya algo como Daniel Theis, por ejemplo, por ahí. No es una maravilla, no la haría de entrada, esperaría empezar la temporada y ver cómo está funcionando el equipo, pero es la pieza que tienen para intentar cambiar un poco esos 10 millones de Landry Shamet. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy. Es un vídeo de un estilo que me gusta menos porque no me gusta centrar tanto en torno a cambiar un jugador, porque los intercambios siempre son más hipotéticos y no sabes si realmente es viable hacer todo esto, pero creo que en general he sido bastante justo con los intercambios, creo que son cosas viables. Sospecho que Dallas estaría dispuesto a hacer esto porque, una vez más, los maps quieren ser competitivos, no creo que el pick 10 sea algo que quieran utilizar, creo que lo querrán intercambiar, y para Brooklyn también creo que tiene sentido. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.